Muy bien. Buenos días, amigo y hermano, que Dios te bendiga grandemente. Es un gusto para mí, una vez más, estar aquí para compartir la palabra de Dios. Me voy a salir convenciendo, como dijo este hermano en Cristo, que el español es el idioma del cielo. He oído a muchos americanos decir aquello. En tu Biblia, por favor, en nuestro libro que estamos estudiando llamado Santiago, en el capítulo 1, te invito a abrir en el versículo 16 y 17 nos vamos a centrar en este día. Santiago, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la Escritura: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por este hermoso libro llamado Santiago y por la persona que tú usaste, inspirada por el Espíritu Santo para instruirnos. Aunque sabemos que fue una introducción para los hebreos que escaparon de Jerusalén, es un libro que ahora a nosotros también nos sigue motivando a no cometer errores y saber discernir correctamente. Tu bendición, Padre amado, sea sobre nuestra iglesia, por cada hombre, mujer, niño, joven, adulto que la compone, y permite, Padre, que una vez más podamos centrar nuestra mirada y nuestra atención a tu palabra bendita. Te ruego una vez más que tú me uses como tu siervo para compartirla con claridad, con sencillez y con amor. Gracias por este momento, Padre, y por todos tus cuidados, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Aquí en este par de versículos que acabamos de ver, la verdad es que Santiago es un hombre increíble, quien comparte en esta pequeña carta remarcando muchas de las cosas que el Señor Jesucristo ya le había compartido a los discípulos. Y Él trae a la luz estas enseñanzas para que nosotros podamos entender bien la palabra de Dios. Y una vez más nos damos cuenta que Santiago le escribió esta carta a judíos creyentes que se habían convertido en Jerusalén y que por la situación histórica de aquel entonces tuvieron que huir. Y él les dice abiertamente en el versículo 16, amados hermanos míos, no solamente hermanos de sangre, sino que también hermanos espirituales. Y agrega en el 16, concluyendo ese corto versículo, no erréis. Qué interesante. No erréis. Santiago entonces nos recomienda, ahora pensando un poco en nosotros en el siglo XXI, nos recomienda a los cristianos a saber distinguir bien la palabra de Dios para no errar. La verdad es que hay muchos creyentes en el día de hoy que para entender la Escritura, en lugar de leerla y releerla, buscar la respuesta en ella, van en busca de la Internet. Y allí en la Internet hay una diversidad de ensaladas, pero pocas partes encontramos que se hable de la verdad. Para no errar, dice el apóstol. Errar es un verbo transitivo que nos enseña que nos habla de cometer un error o equivocarse en cierta cosa. Es un verbo intransitivo,
también, porque denota de una persona de ir de un lugar a otro sin un fin, sin un motivo, ni un destino determinado. Vale decir, una persona que se queda errando por las calles o prendido en la soledad de los caminos o en cualquier otro lugar. Aquí en este pasaje vemos abiertamente que pecado en este pasaje significa errar en el blanco. Errar en el blanco. El blanco se le llama a un círculo grande, una circunferencia con muchos círculos y uno pequeño lleno completo en el centro, no importa el color que sea, a eso se le llama el blanco, en donde la persona que va a disparar, ya sea una bala, ya sea una flecha, sea un dardo, lo que venga, tiene que dar en el centro. Si da en el centro, está bien, pero fuera del centro es errar. No dio en el blanco. El blanco representa entonces la perfecta y pura santidad de Dios. Todo lo que no sea perfecto o santo ni puro no es de Dios. Vale decir, es pecado. Pecado es una ofensa, un paso en falso, entonces, un hierro, una caída hacia el lado. Denota también una infracción, una desviación de la rectitud y de la verdad de Dios. Te invito a ir a la primera epístola de Juan, en el capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Y en el versículo 4 nos dice aquí el apóstol: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, este versículo nos ayuda a entender y a darnos un poco más de luz a lo que Santiago nos viene diciendo: amados míos, no erréis. Para el judío era la ley, el blanco, en donde ellos debían disparar y vivir conforme a esa medida que Dios había establecido. Por otro lado, debemos entender también que Dios no es responsable del pecado humano, ya que Él es la fuente de todo lo bueno. Es por eso que al volver a Santiago, nos dice aquí Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17, que son nuestro pasaje: amados hermanos míos, no erréis. Luego Santiago nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Santiago está sentando a su vez las bases de quién y cómo es Dios. El tema para hoy que quiero compartirles le he llamado toda buena dádiva. Es el tema para hoy. Toda buena dádiva. Porque Santiago dice al comenzar su versículo 17, toda buena dádiva. Así que yo no he hecho ningún invento, estoy sacando de la escritura nada más aquí.
toda buena dádiva, dice el versículo, y agrega Santiago diciendo, y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que el tema para hoy es toda buena dádiva, y en primer lugar, viene de lo alto. Toda buena dádiva viene de lo alto. Qué interesante. ¿De dónde desciende toda buena dádiva? Todo lo bueno viene de arriba, del cielo. Y eso me hace pensar en unas palabras que el Señor Jesucristo compartió a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 7. Te invito a mirar allí. Muy interesante aquí la comparación que hace el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, en el versículo 11. El Señor Jesucristo, hablando acerca del Señor, nos dice 7:11 de Mateo, pues si vosotros siendo malos, qué interesante como el Señor se refiere a los seres humanos. Si ustedes son malos, personas malas, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Qué interesante. Si ustedes son malos y le dan cosas buenas, bendiciones buenas a sus hijos, termina el Señor con una pregunta. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces aquí vemos, en primer lugar, que el mismo Señor Jesucristo corrobora lo que yo vengo diciendo. Y de lo que Santiago se tomó, diciendo, toda buena dádiva desciende de lo alto. Y el Señor Jesucristo también aquí dice que vuestro Padre Celestial está en los cielos. Dios está en el cielo. Y Dios que está en el cielo da cosas buenas a los que le piden. Muy interesante aquí cómo Santiago se toma de las enseñanzas que el Señor ya había dado. En un versículo muy conocido para nosotros, que lo usamos mucho, se encuentra en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y aquí en Romanos capítulo 6, en el versículo 23, dice el apóstol, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, dádiva, mas la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, las dádivas, los dones, descienden de lo alto. Tal y cual Santiago viene remarcando, remachando lo que nuestro bendito y amado Salvador ya había dicho años antes. Qué interesante. Toda buena dádiva viene de lo alto. Es lo que Santiago nos dice. ¿De dónde desciende el don perfecto? Qué interesante. El don perfecto desciende de lo alto. El apóstol también, Pablo, nos dice en Efesios 2. Qué interesante. Y la verdad es que muchas veces nosotros no lo observamos bien. Lo leemos, lo miramos, lo entendemos, lo memorizamos, lo conocemos en memoria, todo ese tipo de cosas. Pero no nos sensibilizamos a la belleza de la letra de este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, va a decir la gracia y la fe, no es de vosotros. Y esto no de vosotros, no es nuestro,
no es terrenal. Pues es don de Dios. Es un regalo de Dios que desciende al hombre. Pues es don, es dádiva de Dios. Agrega el apóstol en el versículo 9, no por obras, no por cosas humanas que nosotros hagamos, para que nadie se gloríe. Nadie entre el cielo diciendo, yo estoy aquí en el cielo porque di dinero a los pobres, porque me porté bien, y bla, 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 cualquier cosa que le pongamos, queramos decir. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Don. Entonces, el don, Pablo dice también que viene desde lo alto. La palabra don, la busqué en la concordancia Strong, que es el 1394, del griego dosis. Significa dádiva, regalo, obsequio, dar. Eso significa la palabra don en el griego. Y esta palabra don del griego viene de la base de la palabra griega dídome, que se usa como conceder, confiar, constituir, dar, entregar, infundir, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir. Esa es la base de la palabra dosis o don en español del griego dosis. Toda buena dádiva, dice Santiago, viene de lo alto. Y en segundo lugar, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Santiago nos dice en versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Imagínate, ni siquiera sombra de variación. Toda buena dádiva viene del Padre de la luz. Por eso, Dios desde un comienzo, dice la Biblia, que Él hizo la luz. Qué interesante. Y así comienza la Biblia. No solamente en el hebreo, sino también en el español. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza presentando, observa con atención, la existencia de Dios. Jamás tú vas a encontrar en la Escritura lo que los hombres quieren buscar. ¿Quién creó a Dios? Y de ahí viene el ateísmo y tantas otras cuestiones que dice ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Dios se muestra como que Él es desde un principio. En el versículo 3, veamos, Génesis 1, 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¡Qué impresionante! ¿Quién puede hacer eso ahora? Dios lo dijo y la luz fue. Existió. Apareció. ¿Verdad? Entonces, desciende del Padre de las luces, dijo Santiago, ¿verdad? Y una cosa interesante, ya que estamos allí, observemos el versículo 4 de Génesis 1. Génesis 1, 4. Voy a leer el 3 por causa de contexto.
Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz llegó a existir. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. ¡Qué interesante! La primera vez que aparece la palabra buena en la Biblia es aquí. ¡Qué interesante! Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Qué interesante, porque una con la otra no cuadra, ¿verdad? Porque Él es luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Por qué la luz era buena? Es la pregunta que yo me hice y que te quiero compartir. ¿Por qué dice que la luz era buena? Y la única respuesta que yo encontré es porque Dios es luz. Dios es luz. Vamos a ver qué dijo el salmista aquí, qué interesante, en el capítulo 27, Salmos 27, muy hermoso salmo, pero veremos el versículo 1. Salmo 27, 1. Aquí David, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el Salmo 27, 1, Jehová es mi luz. ¡Qué interesante! No dijo, Jehová es la luz y la salvación, sino que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¡Qué interesante! El libro de Salmos es un cuadro del hebreo en la tribulación, del pueblo hebreo en la tribulación. Y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Muchas veces los hombres le tenemos miedo más al hombre que a Dios. Y lo más chistoso, muchos hombres le tienen miedo más a los muertos que a los vivos. Y un muerto está muerto, no puede hacer absolutamente nada. El salmista nos enseña aquí a entender que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Así que Dios es luz. Dios es luz. En el libro de San Juan es curioso porque siempre San Juan, el capítulo 1, me hace pensar en el Génesis 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Veamos aquí lo que nos enseña Juan. San Juan, por contexto, quiero leer del versículo 1. San Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Juan, otro de los discípulos del Señor, reafirma diciendo, en el principio era el verbo. Y fíjate que la palabra verbo está con mayúscula. Porque no se refiere al verbo que nosotros conjugamos en nuestro idioma, sino se refiere a la persona de Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios. Y para reafirmar lo que te estoy compartiendo, veamos San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante. Versículo 3. San Juan 1:3. Todas las cosas, dice Juan en San Juan 1:3, todas las cosas por Él, por el verbo, que en este caso es Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque Jesucristo es Dios, es el Dios hecho carne, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 4, observa el 4. En Él, en este verbo,
en Jesucristo, porque es lo que está hablando el contexto, en Él, en Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué interesante. Juan escribe aquí tiempo después que Jesucristo había muerto, sepultado y resucitando de los muertos. Por eso dice, en Él estaba la vida, porque Él lo vio, Él fue testigo. Es más, este mismo Juan escuchó cuando el cielo se abría y Dios decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Lo vio y oyó en el bautismo, lo vio y lo oyó en el monte de la transfiguración. Así que este hombre, Juan, en este caso, con certeza y seguridad total, está escribiendo estas palabras porque él fue un testigo genuino. Desde el versículo 6 de San Juan 1, Juan ahora comienza a hablar de Juan el Bautista. Pero quiero invitarte a mirar el versículo 7. San Juan 1:7. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Juan ahora habla de Juan el Bautista. A fin de que todos creyesen por él. Y sigue en el 8. No era en la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, diese testimonio de Jesús. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué impresionante que aún en Juan el Bautista destaca que Cristo Jesús era la luz verdadera que descendió del cielo a este mundo. En San Juan, ya que estamos allí, capítulo 8, veamos lo que el Señor Jesucristo mismo dijo. San Juan 8 y en el versículo 12. San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Fíjate, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué interesante lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo. Él era la luz y él de sus propios labios se lo dijo a los discípulos. Qué interesante. Es más, el Señor dejó su luz a los discípulos. Mateo capítulo 4. Capítulo 5, Mateo 5. En el versículo 14. 5:14 de Mateo. Dice la escritura aquí en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí el encargo de la luz se la dio a los discípulos el Señor. Versículo 16 del mismo Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí el Señor nuevamente nos dice que el Padre está en los cielos, el Padre de la luz, y como ya vimos hace un rato. El Señor Jesucristo, por otro lado, mandó a Pablo. Los discípulos tenían la misión de evangelizar a los judíos, todos los discípulos. Pero Dios llamó a Pablo para evangelizar a los gentiles. Y veamos qué fue lo que el Señor le dijo a Pablo en Hechos capítulo 13, en el versículo 47.
Dios tenía interés no solo en los judíos, sino también en todos los seres humanos. Porque eso lo dijo del principio a Abraham, Isaac y Jacob. Dice Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, está hablando Pablo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios llamó con un objetivo principal a Pablo, para llevar el evangelio a reyes, a los gentiles, a todas las personas y ser una luz que alumbre a los gentiles. Es curioso también que Pablo, el apóstol, nos insta a nosotros, los creyentes, a andar como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, en el versículo 8. Y dice la Escritura, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué interesante lo que el apóstol nos habla aquí. Que nosotros hoy en el siglo XXI andemos como hijos de luz. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Recordemos, Dios es nuestro Padre, el Padre de las luces. Mateo capítulo 6, versículo 9. Veamos por favor. Mateo 6, 9. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice aquí en Mateo capítulo 6, en el versículo 9? Dice, vosotros, pues, dijo Jesucristo, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos como creyentes que dirigirnos a Dios como nuestro Padre y entender que nuestro Padre está en el cielo. Tal y cual Santiago nos dice en el versículo 17 del pasaje que estamos estudiando. Romanos, capítulo 8. ¿Qué dice Pablo aquí en Romanos? Capítulo 8, en el versículo 15. Romanos 8, 15. Observemos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pablo concluye este versículo leyéndolo o diciéndolo, escribiéndolo en arameo. Abba, Padre, lo que es para nosotros en español, oye papi, dirigiendo con una relación amorosa, de ternura, de confianza suma, de suma confianza. Oye papi. Entonces, abiertamente, el Señor y Pablo también nos muestra, entre muchos otros pasajes, que Dios es nuestro Padre. Lógicamente, de aquellos que nos hemos arrepentido, hemos confiado nuestros pecados al Señor y nos hemos convertido a Cristo. ¿Qué más? Es nuestro Padre, estamos hablando, porque Dios nuestro Padre es en el cual no hay mudanza. Vale decir, Dios no cambia. No un día dice una cosa y el otro día otra. Dios no cambia. Por eso concluye el libro de Malaquías diciéndonos lo siguiente en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Qué interesante lo que el Señor les dice aquí a los hebreos a través del profeta en Malaquías capítulo 3, en el versículo 6. Porque yo Jehová no cambio.
Por esto, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Dios no cambia. Dios va a cumplir cada cosa que dijo, palabra por palabra, letra por letra. Él no cambia. Qué interesante. Hebreos, el libro que estudiamos ya por mucho tiempo, y tal vez algunos ya se acuerdan, en el capítulo 13, en el versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué interesante que Dios Padre no cambia. Jesucristo, quien tomó cuerpo humano, vino a esta tierra a mostrarse ante nosotros, tampoco cambia. ¿Por qué? Porque son una misma persona. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros cambiamos? ¿Por qué somos como un camaleón, como se dice por allí? Entonces Dios no cambia. Y en el cual, dice Santiago, aún hilando un poco más fino, Santiago dice, en el cual no hay sombra, ni siquiera de variación. Ni en su persona, ni aún en la sombra que la persona muestra. Qué interesante. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Veamos aquí en el versículo 5. San Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo quería tener esa misma gloria. Aquí el Señor está orando una oración impresionante que Él hace aquí. Y Él, pensando momentos antes de ir a la cruz por mi pecado, por mi maldad. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 18, la Escritura nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no cambia. Ni siquiera hay sombra de variación. Él no hace lo que no ha dicho, ni menos va a decir algo que no ha dicho o contradecir algo que haya dicho. Porque por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros. El hombre que ha puesto su esperanza, su fe en Cristo, tiene que seguir haciéndolo porque Dios no cambia. Para concluir, conclusión. El versículo primero que vimos hoy de Santiago nos decía, no erréis. El Señor Jesucristo a los suyos también le dijo, no erréis. Vamos a Marcos capítulo 12. Marcos 12. Y en el versículo 24. Marcos 12, 24. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿no erráis en esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cada persona que yerra a la palabra de Dios es uno que está ignorando la palabra de Dios. Uno que conoce la Escritura, la palabra de Dios,
y la mira como el blanco y dispara su dardo al blanco y le da en el blanco, es uno que nunca va a perder ni un ápice de las promesas que el Señor nos ha dado. Cuando, como creyentes, nos salimos de la Biblia, y para nosotros, como creyentes, la Biblia es un libro cerrado, no va a tener ningún valor. Pero cuando nosotros le damos importancia a la Escritura y abrimos la Biblia, la leemos, la entendemos, la practicamos, la vivimos, todo lo bueno y la dádiva viene de lo alto. Toda buena dádiva. ¿Sí? Cuando nos salimos de ella, ¿qué vamos a esperar? Cualquier cosa mala. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Con quién nos juntamos? En el libro de primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, al concluir este hermoso libro casi, Pablo nos dice en capítulo 15, primera de Corintios, y en el versículo 33, lo siguiente. Fíjate, primera Corintios 15, 33. No erréis. Las mismas palabras que dijo Jesucristo en Mateo y Marcos, las mismas palabras que dijo Santiago. Las mismas palabras repite Pablo. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En las iglesias, el diablo siempre ha usado a creyentes para hablar mal de otros creyentes. Y para hablar mal de mí, ¿para qué decir? Y a mí en lo personal no me preocupa, porque uno que recuerdo uno de los consejos sabios que me dio mi pastor, fue cuando el Señor me llamó al ministerio. Y la iglesia me llamó después, en una reunión de iglesia, que aparece en el libro de Actas. Fue la única vez que yo recuerdo que él me tomó del hombro y me dijo: David, ahora usted tiene que tener una caparazón de tortuga. Claro, él me lo dijo lo mismo, pero agringado. No me dijo tortuga, me dijo tortuga. Y yo, entre otras cosas. Pero usted desde ahora tiene que tener una caparazón de tortuga. Yo no le di tanta importancia ni no lo entendí mucho. Pero al paso del tiempo me fui dando cuenta. Hay muchos creyentes. Y de hecho, han habido en la iglesia gente que ha venido por los años hablando mal de otro, mencionando cosas de otro, y han destruido y han salido de la iglesia y han seguido sacando gente de la iglesia. Pero ¿saben lo curioso? Que todos aquellos que han hecho eso han sido creyentes que no han mostrado fruto. Ni los que hablan mal, ni los que se salen. Tienen cero fruto. No es raíz. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y dónde está la buena costumbre? Aquí, en la Biblia. En la Biblia. Por eso Santiago dice: amados míos, no erréis. No erréis. Dios no quiere que erremos, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, como Juan
otro bendito apóstol nos enseña en su primera carta, el capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios no yerra. Dios no anda con malas costumbres, ni malas palabras, ni conversaciones erróneas, sino que todos los consejos que Dios nos da está escrito e inspirado por Él mismo en su bendita palabra, la Biblia. Y, terminando, hay un proverbio popular que dice, muchos creyentes aún lo usan para poder autojustificarse. Errar es humano. Perdonar es divino. Y lo he escuchado muchas veces. Errar es humano, perdonar es divino. Tenemos que, no importa que pequemos, total, Dios está obligado a perdonarme. ¡Ojo! No hay ningún pasaje en la Escritura que yo haya encontrado en donde diga que Dios está obligado a perdonar mis pecados. No lo he encontrado hasta el día de hoy. Si el hombre ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Primero, arrepentirse de su pecado. Confesar su pecado a Dios para recién tener un encuentro con Él. Para poder recibir toda buena dádiva que viene de lo alto del Padre de las luces. Tal y cual como el precioso ejemplo que el Señor nos mostró del Hijo Pródigo. Cuando el Hijo Pródigo tocó fondo, cuando ya el ombligo se le había pegado a la espalda, porque ya no tenían qué comer, nadie le daba, llegó a decir, esto haré, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo, porque no te he honrado, y contra ti. Hazme como un otro jornalero. Prefiero ser un jornalero y tener buena comida, buen alimento, buen trato, un bienestar, que estar cuidando a tus cerdos. Llegó a su padre y alcanzó a decirle la primera parte. Qué interesante. Eso es lo que tenemos que hacer. Si hemos errado, confesar nuestro pecado para poder recibir toda buena dádiva. De lo contrario, no, Señor. Dios no es un juguete que yo lo tomo cuando quiera y hago con él lo que yo quiera. No, Dios es Dios. Es un Dios santo, justo, perfecto. Oremos. Gracias, mi Dios, te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres claro, eres sencillo y práctico. Y lo más curioso que encontramos en tu palabra bendita, que cada persona a quien le leímos hoy en tu palabra, ya sea Santiago, ya sea Juan, ya sea Pablo, ya sea Cristo, habla lo mismo. Y tu palabra no se contradice. Permite, Padre, que seamos fieles a ti y estemos siempre con nuestros ojos abiertos, porque siempre habrá personas que van a querer llenarnos la cabeza de cuentos y alejarnos de la única verdad santa que hay en la tierra, que es tu palabra, la Biblia. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil. Te rogamos por nuestras autoridades, que tú las ayudes, que des sabiduría, que tengas misericordia de nuestro país y seas cuidando a cada creyente en nuestra nación, comenzando por nuestra iglesia y cada familia que la representa. En el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y nos vemos el domingo entrante nuevamente en la predicación.